ver. Pantalla. Ahí. Bueno, compañeros, vamos a iniciar la sesión de hoy. Hoy es la sesión número 10 de este curso que estamos dando de Introducción a la Filosofía de la Economía. La sesión de hoy vamos a estar hablando sobre alcances y límites de la teoría de juegos. Esto, pues, en gran medida es una continuación de la sesión pasada, donde estuvimos hablando sobre temas de racionalidad. No sé por qué no baja el cursor. Ay, se fue muy para atrás. Ya, perfecto. Entonces, en gran medida esta sesión pues es continuidad de la sesión pasada, donde estuvimos hablando sobre la formación del concepto Homo economicus. En esta parte del curso estamos tratando temas relacionados a racionalidad. Digamos, dentro de los grandes problemas que trabaja la filosofía de la economía, además de todos los problemas metodológicos que hemos estado viendo en la primera parte del curso, donde se habla acerca de idealizaciones, acerca de métodos para modelizar, acerca de las diferencias y similitudes metodológicas entre la economía y las ciencias naturales y otras ciencias sociales, el tema de la neutralidad valorativa, etcétera. Hay uno de los grandes temas que la literatura se ha trabajado y se sigue trabajando y se seguirá trabajando durante mucho tiempo, que es justamente el tema de la racionalidad. Entonces, nosotros en la sesión pasada estuvimos hablando sobre cómo se fue formando de manera gradual esta noción de Homo economicus. Esta noción de Homo economicus, digamos, no es la misma que en su momento tuvo Adam Smith. Adam Smith, como vimos en la sesión pasada, tuvo una noción de agente racional mucho más holista, mucho más amplia, mucho más sistemática, donde incorporaba elementos psicológicos, elementos también morales, elementos relacionados a la condición social en la cual estaba situada, digamos, la gente respecto a la sociedad. Por eso el tema de las clases sociales también lo mencionamos. Vimos cómo esa noción, que era más abarcadora, más multidimensional, tuvo un proceso de creciente simplificación. Vimos cómo en el caso de John Stuart Mill inicia este proceso de creciente simplificación cuando empieza a integrar elementos de la teoría utilitarista, donde elementos relacionados al cálculo del placer y el dolor, fueron integrados, digamos, al análisis económico de la toma de decisiones, de tal manera que se generó una especie de caricaturización, una especie de perspectiva de representación distorsionada de la gente racional, donde digamos, se exageraron rasgos reales de las personas de carne y hueso. Dentro de estos rasgos, dentro de lo que más se exageró fueron las capacidades de cálculo de los agentes, todo esto para poder simplificar a las personas y representarlas en una función de utilidad, para poderlas representar en modelos matemáticos, y de esa manera la toma de decisiones enfocarlo desde el punto de vista del cálculo diferencial, donde lo que se busca hacer es encontrar los puntos óptimos que maximizan una utilidad, digamos, de una función, etcétera. Entonces, vimos ese contexto. Ahora, lo que vamos a estar viendo en esta sesión va a ser cómo esta noción de agente racional se ha ido desarrollando durante todo el siglo XX, y en particular cómo en el siglo XX se generó esta perspectiva que en la sesión pasada mencionamos, relacionada a la axiomatización de la toma de decisiones. Entonces, vamos a estar viendo básicamente teoría de juegos, porque, digamos, es ahí donde se generó esta manera canónica en la cual, pues, gran parte de los economistas entienden la manera en cómo las personas toman sus decisiones, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Entonces, en este escenario, dos grandes autores son los claves aquí. Un autor que se llama John von Neumann, que era un físico de la mecánica cuántica. Él se dedicaba, pues, a temas relacionados también a
al álgebra, y él fue de los primeros que desarrolló junto con Oscar Morgenstern esta teoría de juegos. Escribió en 1944 su libro más famoso, que se llama Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Entonces, este libro poco se conoce. Realmente los economistas simplemente saben que existe curvas de utilidad, que existen los axiomas que ahorita les voy a mencionar, se los enseñan en los manuales de microeconomía tradicional, etcétera. Pero realmente poca gente conoce de dónde viene toda esta manera de hacer modelos. Y en gran medida eso ha sido un trabajo que han hecho los historiadores del pensamiento económico y también los filósofos de la economía, que tiene que ver con el proceso de ir deconstruyendo lo que en la actualidad es conocida como mainstream economics, o digamos economía estándar o economía ortodoxa. ¿De dónde viene la economía, de dónde viene la economía ortodoxa? ¿Cómo se estructuró? ¿Cuáles fueron sus principales preguntas que las llevaron digamos, a crear un cuerpo teórico de cierto tipo? ¿Cómo se formó su estilo de modelización, etcétera? Son preguntas que en la actualidad los filósofos de la economía y muchos historiadores del pensamiento económico están tratando. Entonces, en este contexto, la teoría de juegos se forma en 1944 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto en el cual hay una gran proliferación en las academias de Estados Unidos y también de la Unión Soviética de métodos de optimización matemática. Aquí hay un autor clave, que es un economista soviético, que se llama Kantorovich, Leonel Kantorovich, que fue de los primeros también en incorporar de manera masiva los métodos de optimización matemática a problemas de gestión económica. Porque justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, lo que tenían que hacer tanto los soviéticos como los estadounidenses era maximizar, digamos, el uso de los recursos. Y eso hizo que en el centro del tema económico, tanto en la planificación como, digamos, en las sociedades de mercado, estuviera en el centro este tema de la optimización matemática. Entonces, la optimización se convierte en una especie de política de Estado, se convierte en algo crucial para ganar la guerra en ese momento contra los alemanes, y entonces se desarrollan de manera súper fuerte pues diferentes técnicas de optimización matemática, dentro de las cuales está investigación de operaciones, que es muy conocido en las matemáticas. También está muy conocido pues el desarrollo de los algoritmos, porque lo que se busca es fórmulas que garanticen la resolución de problemas. En el centro de toda esta situación hay una racionalidad instrumental donde lo que se busca es enfocar los problemas de elección en los medios que nos permitan conseguir los objetivos, y en esa medida los medios serían eficaces siempre y cuando logren, digamos, que obtengamos los resultados deseados, por un lado, y por otro lado, eficiencia, que con menos cantidad de recursos podamos lograr el mayor número de cosas, ¿no? Por eso, posteriormente, la economía va a adquirir, digamos, dentro de su propia definición, este carácter de ser una ciencia de la escasez. Una ciencia de la escasez que, como lo diría Leonard Robbins, se va a centrar sobre todo en el tema de decidir medios para lograr fines alternativos. En gran parte la economía desde entonces se va a entender como una ciencia que se va a encargar de estudiar elecciones, que se va a encargar de estudiar los medios para lograr fines. Y no importa cuáles son los fines, lo que importa es que los medios sean económicos, es decir, medios eficientes y eficaces. Entonces, esto es importante mencionarlo porque la teoría de juegos en ese momento surge también por mucho interés militar en esa época. Hay muchos historiadores que hablan sobre este asunto. Por ejemplo, John von Neumann fue parte también del proyecto Manhattan en los Estados Unidos, de los que se encargaron de desarrollar la bomba atómica. Y John von Neumann justamente también escribe teoría de juegos, pensando también en las interacciones estratégicas. ¿Contra quién estarían interactuando de manera estratégica, etcétera? Pues básicamente pues ellos tienen en mente pues, los nazis, tienen en mente a los soviéticos, básicamente es un contexto esencialmente bélico lo que hay aquí. Y la manera de cómo estos teóricos van a
enfrentarse a ese tipo de situaciones va a ser por un medio, por métodos matemáticos que garanticen una racionalidad absoluta, una racionalidad plena. Entonces, por eso estos autores, como lo plantean en un libro que recomiendo bastante, que se llama How Reason Almost Lost Its Rationality, o sea, cómo la racionalidad casi pierde la cordura, así se llama el libro. Justamente lo que plantean es que se convierten en algo obsesivo para estos teóricos el ser racionales, porque ser racionales a mediados del siglo XX garantizaría la victoria, ¿no? Entonces, por eso hay como esta situación de que estaban súper interesados en este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, dentro de lo que hizo von Neumann y Morgenstern en su libro, que es un libro muy importante. A ver, alguien me escribió. Ok, el libro, el de How Reason Almost Lost Its Mind, bueno, se los voy a enviar ahorita en un momento. Uno de los autores es Daston, el autor se llama así, Daston. Otro se llama Erickson y otro se llama Sturm. Son varios autores. Es un libro escrito como por 4 o 5 autores y es un libro bastante importante. Igual si quieren se los muestro. El punto de ese libro, y aquí por eso me interesa mostrar cómo teoría de juegos es parte de todo esto, es que se estructura una racionalidad de posguerra, que es, digamos, formada al final de la Segunda Guerra Mundial por una serie de prácticas bélicas que hizo que hubiera una gran, digamos, un gran interés en estudiar técnicas de optimización matemática. La optimización matemática, pues realmente no surgió simplemente por meras preferencias y ya, o sea, sí, evidentemente habían autores que les interesaba aplicar las matemáticas y ya, pero no es nada más eso, ¿no? O sea, no es nada más una especie de obsesión positivista por quererlo formalizar todo, sino que en realidad también había una serie de problemas objetivos que generaron presiones en diferentes países que llevaron gradualmente a que se fueran adoptando estas técnicas de optimización matemática y, digamos, tuvieran un gran impacto, porque al final resolvían problemas reales que las personas en ese momento se estaban enfrentando. Problemas sobre todo relacionados, pues, digamos, a la viabilidad económica de un país. Por eso tienen un gran empuje estas perspectivas matematizadas, porque justamente lo que tratan de hacer es garantizar garantizar resolución de problemas y garantizar que se logren de la forma más eficiente y de la forma más eficaz en tanto políticas de Estado para que, digamos, se mantenga una gobernabilidad y un país, pues al menos en este caso, en la época de la Guerra Mundial, pues puedan salir a flote, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que busquen a este autor, Kantorovich. Es el único premio Nobel soviético que se le entregó el premio Nobel más o menos en los años 70, pero justamente fue por el tema de la optimización matemática. Entonces, muchas veces la optimización matemática se da como por sentado, de que simplemente es parte del corazón de la economía y ya está, pero digamos, no siempre fue así. Si ustedes revisan a Adam Smith, a David Ricardo, etcétera, incluso a Marx, no hay una obsesión como lo va a haber después, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, con respecto al tema de la optimización. No lo va a haber antes. Y durante todo el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la economía se convierte en una ciencia matematizada, donde el objetivo principal es la optimización. Es, digamos, encontrar los puntos óptimos y los puntos mínimos que maximizan o minimizan el área bajo la curva, que tiene que ver con funciones de utilidad y desutilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta obsesión, lo reitero, se construyó a finales del a finales de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló durante toda la posguerra, porque, digamos, las interacciones estratégicas entre los soviéticos y los estadounidenses fue tan fuerte que, por ejemplo, en este caso, teoría de juegos también tuvo un papel importante
en la manera en cómo interactuaban los agentes. Ahorita voy a ir hablando un poquito de estos temas, ¿no? Pero bueno, un poco para ir avanzando en la exposición. Von Neumann y Morgenstern fueron los que desarrollaron esta noción de agente racional, donde para ser racional los agentes tienen que cumplir con 4 axiomas. Estos 4 axiomas se los enseñan en los manuales tradicionales de microeconomía y son los siguientes. Uno es el axioma de la completitud, donde la gente tiene una lista de preferencias completa, la cual está perfectamente ordenada y le permite tomar una decisión entre 2 o más opciones. Ese es el axioma de la completitud. Para que nosotros podamos tomar algún tipo de decisiones, necesitamos una lista completa, una lista, y por completo se entiende que una persona tenga 2 opciones o más que le permita elegir. Y, digamos, va a tener una serie de, de ordenamientos en función de qué opción le da más utilidad y qué opción le da menos utilidad. Entonces, eso es lo que va a permitir que haya una decisión racional, que puedas elegir y que puedas valorar entre 2 opciones. Digamos, eso nos dice el axioma de la completitud. El axioma de la transitividad nos dice, si prefieres a sobre B y B sobre C, si es que eres una persona racional, entonces tienes que preferir a sobre C. Esto para, digamos, dar cuenta del carácter coherente de la racionalidad. En digamos, en esta manera de modelar a los agentes, la racionalidad necesariamente tiene que ser algo coherente. No puede haber racionalidad incoherente. No puede haber una racionalidad, o no podemos hablar de un tipo de racionalidad cuando dices que prefieres A sobre B y luego dices que prefieres a B sobre A, pero luego después dices que prefieres a C sobre A. Digamos, eso no podría ser posible dentro de este modelo de elección racional. Eso se le llamaría intransitividad. Bueno, todos estos axiomas se han discutido y rediscutido y gran parte de la economía del comportamiento, como vamos a ver en otras sesiones, tiene, digamos, su origen en el cuestionamiento de estos axiomas y de otros, ¿no? De otros supuestos del modelo estándar de elección racional. Pero bueno, aquí lo que me interesa es como presentar el modelo en su forma más estándar, que reitero viene de von Neumann y de Morgenstern. Bueno, luego está el axioma de la independencia, que plantea que las preferencias de los agentes son independientes de la interacción que ellos tienen con otros agentes y que a su vez son independientes de inercias que provienen del pasado. ¿Por qué? Porque si se está asumiendo que el agente es estrictamente racional y que es un agente calculador, cada acto es un cálculo único y digamos es producto de una situación de ponderación de las diferentes opciones. Entonces, en ese sentido, cada acto se vuelve independiente uno de otro, porque lo que se está haciendo es tomar decisiones racionales, porque en cada opción se está, digamos, presentando las opciones, en cada momento están presentando las opciones y el agente pondera todo lo que tiene a su disposición y después elige. Y luego, finalmente, hay un axioma que se le llama el axioma de la continuidad, donde en este axioma lo que se dice es que cuando hay 3 opciones y el agente prefiere a sobre B y B sobre C, en algún sentido tiene que haber una continuidad entre estas 3 opciones. Esto para decir que se puede modelar el comportamiento de los agentes por medio de funciones continuas, no funciones discontinuas, porque si eso fuese el caso, entonces no podríamos modelar para nada ningún tipo de comportamiento, ¿no? Tendríamos un tipo de comportamientos discretos que sería muy difícil predecir, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es un axioma que sirve para poder hacer funciones de utilidad. Eh, Estos 4 axiomas los explica de manera muy, muy, muy pedagógica un autor que se llama Daniel Hausman, en un libro que hemos visto aquí en este curso, que se llama La ciencia inexacta de la economía. Hay una parte donde él explica con mucho, mucho, mucho detalle estos 4 axiomas y por qué estos 4 axiomas fueron defendidos, ¿no? Pero bueno, el punto es que estos 4 axiomas permiten a los economistas tradicionales hacer funciones de utilidad. No sé por qué no baja. A ver.
Bueno, ya me estoy espoleando porque no me funciona el internet, ya vieron todo lo demás. Bueno, ya está aquí. Bueno, estos 4 axiomas que les mencioné permiten hacer este modelo que se le llama un modelo de utilidad esperada. Este modelo lo que va a hacer básicamente es establecer una multiplicación entre la probabilidad de que ocurra un evento con respecto a su utilidad, la utilidad que nos va a generar este evento. Entonces, por eso se hace, digamos, esta multiplicación entre PA y U. El O, digamos, sería ¿cómo se llama? El conjunto de los resultados, las diferentes opciones que uno puede tener, etcétera. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo para que quede más claro en qué consiste el modelo estándar de utilidad esperada. Pero aquí el punto principal que quiero enfatizar es que se forma una ecuación donde las personas van a poder tomar decisiones racionales por medio de la definición de una serie de parámetros. El modelo estándar distingue entre actos, es decir, lo que puedes elegir, estados en el mundo, los estados que están ahí presentes, y luego los resultados. Y posteriormente todo esto se suele plantear en una especie de matriz para ver más o menos cómo serían las implicaciones de cada uno de los actos. Entonces aquí les pongo el ejemplo de la elección de paraguas, que es un ejemplo bastante conocido, donde digamos una persona está, supongamos, en la Ciudad de México, está en una época en que no se sabe si es época de lluvias o no, está, digamos, no sabe si sí va a llover o no va a llover, no tiene ni idea, pero tiene, digamos, una idea que proviene de mirar las noticias, lo que le dice la gente, y más o menos piensa, probablemente es más probable que vaya a llover a que no vaya a llover, ¿no? Ahora, las decisiones que él tiene son llevar el paraguas o no llevar el paraguas. Esos son los actos. Los actos que él puede hacer es llevar o no llevar el paraguas. En los estados del mundo es que puede llover o no puede llover. Y los resultados serían los siguientes. Él dice, si llevo, digamos, el paraguas y llueve, el resultado es que voy a estar seco pero agobiado porque voy a estar cargando el paraguas, ¿no? Ahora, si llueve y no lleva el paraguas, el resultado va a ser que se va a mojar. Digamos, eso es lo que va a ocurrir. Si no llueve y lleva el paraguas, el resultado es que va a estar seco, pero va a estar agobiado. Y si no llueve y no lleva el paraguas, va a estar seco y va a estar súper cómodo. Ahora, en el modelo estándar hay diferentes maneras de ponderar lo que sería la utilidad. Dentro de los resultados, ¿cuál es el resultado que la persona preferiría? La persona, en este ejemplo, preferiría estar cómodo y estar seco. Es decir, que no lloviera, que no llevara el paraguas, eso le generaría la mayor utilidad posible, ¿no? La peor situación de todas para esta persona sería no llevar el paraguas, que esté lloviendo, y eso le generaría una utilidad de 0, ¿no? O peor aún, una desutilidad, ¿no? Pero bueno, ese sería el peor de los escenarios. Y los escenarios medios sería que llevara el paraguas y que o bien estuviera, en ambos casos, agobiado y seco, pero bueno, eso ya, digamos, ahí el resultado es el mismo, entonces se le pone ahí una utilidad de 5, ¿no? Aquí, digamos, se trabaja usualmente en este tipo de modelos por medio de una definición que se le llama utilidad cardinal, donde más que nada se ponderan cierto tipo de valores a las utilidades, realmente para simplemente formalizar y poder poner esto en una serie de ecuaciones y ordenarlas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, lo que va a ser el modelo estándar, después ya de hacer este bosquejo, va a ser una serie de multiplicaciones. Y va a decir, bueno, vamos a llevar, vamos a ver cuál es la utilidad esperada de llevar el paraguas y simplemente se hacen las multiplicaciones. En este caso se multiplica la probabilidad de que vaya a llover por la utilidad de estar seco y la probabilidad de que no vaya a llover y la probabilidad de que se vaya a estar seco y agobiado. Entonces, el resultado aquí es que la utilidad esperada es de 5. Y en el caso inverso, tenemos que la utilidad esperada es de 4. Entonces, según el modelo estándar de elección racional, considerando el tema de la utilidad esperada,
la decisión más racional sería llevar el paraguas, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente un ejemplo para mostrar cómo funciona este modelo. Igual es un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo pues, realmente de juguete, pero tiene, digamos, la virtud de que nos permite ver cómo más o menos son los modelos, cómo piensan los economistas y cómo formulan ya modelos más complejos. Por ejemplo, una forma de complejizar todavía más el análisis es calculando la probabilidad, y para eso luego se puede usar el teorema de Bayes, donde ya más bien las probabilidades en juegos, digamos, más dinámicos, etcétera, se van constantemente actualizando en función de la información disponible que hay en el momento. Entonces, por medio del teorema de Bayes, la probabilidad subjetiva, sobre todo en contextos de incertidumbre, se vuelve algo mucho más dinámico y supuestamente se está actualizando conforme vaya ocurriendo la evidencia, ¿no? Bueno, yo les presenté la otra vez unos ejemplos de lo que se conoce como la ilusión del pavo, donde al final este tipo de modelos pues colapsan porque, digamos, no pueden lidiar completamente con la situación de incertidumbre, ¿no? Pero lo que sí pueden hacer es lidiar con situaciones de riesgo, donde el riesgo se puede cuantificar, donde se le puede asignar un valor y en ese sentido se puede tomar una decisión con base en la evidencia disponible. Este tipo de modelos se aplicó, digamos, a ejemplos de toma de decisiones de inversionistas. Ya les he platicado de un premio Nobel que desarrolló un modelo de inversión de portafolio, etcétera. Digamos, los modelos de utilidad esperada tienen un gran rango de aplicación y de hecho han tenido una tendencia a aplicarse al conjunto de las ciencias sociales en diferentes aspectos. Bueno, yo les he comentado que yo no estoy de acuerdo con el proyecto de Gary Becker, etcétera, pero bueno, existe y parte de las motivaciones que ellos tienen es que ellos están llevando métodos de aplicaciones matemáticas al estudio de otras disciplinas. Entonces, como hemos visto ya en sesiones pasadas, la justificación epistemológica del uso de agente racional aquí, con una racionalidad ilimitada, tiene que ver con que el jugador o los agentes se comportan como si fuesen perfectamente racionales. ¿Para qué? Para poder usar métodos matemáticos. Eso es básicamente lo que ellos quieren. Ahora, el hecho de que se haga una idealización y se atribuya una racionalidad perfecta a la gente, lo que va a hacer es que se omita a la persona del análisis y realmente nos centremos en la estructura de incentivos. Si nosotros vemos otra vez el ejemplo del paraguas, realmente aquí el agente no está teniendo un papel muy activo, sino que realmente lo que nos estamos fijando es en la estructura de incentivos. Es decir, la estructura en la cual la persona adquiere más utilidad y menos utilidad. Y por otro lado, la distribución de probabilidades. Eso es realmente en el fondo lo que se está haciendo con el modelo estándar de elección racional. Entonces, por eso Euskal aquí dice que realmente lo que se está haciendo con este tipo de idealizaciones es omitir a las personas de carne y hueso. Esto es un tema problemático, es un tema complejo y lo veremos en otras sesiones sobre cómo Richard Taylor y Cass Sunstein, Daniel Kahneman, etcétera, lo que quieren hacer es traer de regreso a la gente corporal de carne y hueso a los modelos y mostrar que sí importa tenerlos ahí presentes, ¿no? Pero bueno, aquí lo que me interesa es simplemente presentar esta perspectiva. Y bueno, hasta ahorita yo solo les he modelado o les he presentado el modelo de un agente que se enfrenta a una situación donde hay casos, estados en el mundo, donde puede decidir y tiene diferentes resultados esta elección. Bueno, digamos filosóficamente hablando, este tipo de modelos van a poner énfasis en lo que se le llama consecuencialismo, es decir, las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Eso en gran medida es la teoría estándar de elección racional, un análisis de las consecuencias de nuestros actos. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos a dos agentes racionales o más agentes racionales, 3 o 4, etcétera, interactuando entre sí? Cuando se ponen a interactuar entre sí, a eso se le llama interacciones estratégicas. Y usualmente en este tipo de modelos, lo que se hace es modelarlos, digamos, en una situación en la cual pueden cooperar o pueden no cooperar. Pueden ser competitivos o no.
y dentro de las estrategias puede ocurrir el caso donde la victoria de uno sea la derrota del otro, donde la ganancia de uno sea el incremento de costos del otro, ¿no? Este tipo de modelos son los que tenían en mente von Neumann y Morgenstern cuando desarrollaron la teoría de juegos, y ahí se les conoce este tipo de teoría de juegos como teoría de juegos no cooperativos. Usualmente ellos estaban más interesados en teoría de juegos competitivos. Bueno, y por otro lado, también se les llama juegos de suma cero, porque al final todos los agentes ya, digamos, tienen una utilidad, ¿no? Ahí planteada, y lo único que se va a hacer es distribuir esa utilidad entre las interacciones de los agentes. Entonces, los agentes que tengan las decisiones más estratégicas, las mejores, son las que van a ganar más utilidad, y los que tengan las peores van a tener menos utilidad. Aquí es importante también decir que un poco lo que hay detrás de estas intuiciones, en el caso de Morgenstern, porque él es un personaje bastante, por decirlo así, polémico, es una especie de darwinismo social, donde los agentes más racionales son los que ganan, son los que se mantienen en el mercado, son los que ganan las guerras. Entonces, el objetivo de teoría de juegos es dar una serie de elementos normativos para que los agentes sean racionales y ganen, y, digamos, eviten las derrotas, ¿no? Digamos, eso es un poco la manera en cómo von Neumann y Morgenstern, sobre todo von Neumann, lo planteaba. Pero bueno, en teoría de juegos después se fue complejizando este tipo de cosas. Entonces, por otro lado, se fue integrando la parte de la racionalidad, en el sentido de que el agente, si bien él es racional, los demás agentes también son racionales. Y entonces, ¿cómo van a ser las interacciones estratégicas entre agentes superracionales? Van a ser estrategias que van a tomar en cuenta, digamos, lo que otros piensan desde su condición, lo que otros piensan sobre uno. Eso es crucial en teoría de juegos. Entonces, aquí entra sobre todo el tema de cuáles son las mejores estrategias que yo, desde mis condiciones, o al menos en la gente que estemos analizando, o sea, que la gente 1 puede hacer dado el agente 2, ¿no? ¿Y cuáles son las mejores estrategias del agente 2 considerando su interacción estratégica con el agente 1? Es como pensar el ajedrez, porque también en esta época hay una gran obsesión por jugar ajedrez, etcétera, etcétera. Entonces es como llevar ese campo al tema de la economía y luego posteriormente al conjunto de las ciencias sociales, ¿no? Básicamente el tema es ese, la interacción estratégica entre agentes racionales. Y lo que se va a decir es que cada una de las estrategias puede ser creíble o puede no ser creíble. Puede haber agentes que hagan el amago de que van a hacer una estrategia. Por ejemplo, la interacción estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de la guerra de los misiles, perdón, de la crisis de los misiles nucleares, en gran medida involucró una interacción estratégica de ambas potencias. Este ha sido un ejemplo súper analizado por estos teóricos, ¿no? Porque, digamos, en ambos casos se esforzaron los dos en hacer ver al otro que la estrategia de tocar el botón rojo y lanzar el misil era creíble. Y hacían de todo para mostrarle a la sociedad y a los demás que ellos estaban dispuestos a hacer esa estrategia. Entonces, el tema de la credibilidad se convierte en algo súper importante en este tipo de modelos. Entonces, teoría de juegos ahí, digamos, tiene mucho que decir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hicieron la Unión Soviética y Estados Unidos para evitar la mayor desutilidad para los dos? Lo que decidieron fue cooperar, y esta cooperación fue que ninguno de los dos tocó el misil. Bien podrían uno haber tocado el misil y el otro no, y bueno, ahí se hubiera generado, como sea, una situación de guerra, ¿no? Una situación indeseable para el mundo, ¿no? Pero lo que aquí ocurrió, según la teoría de juegos, es que ambos decidieron priorizar evitar mayor desutilidad, es decir, la destrucción mutua, cooperando. Y entonces aquí la interacción estratégica entre los dos se dio por medio de esa cooperación, pero fue posible porque también la credibilidad de que estaban dispuestos a hacerlo fue altísima, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se habla de equilibrios de Nash. Un equilibrio de Nash
es considerar la mejor estrategia de un agente considerando la mejor estrategia del otro agente. Ahorita les voy a poner un ejemplo típico que se le llama dilema del prisionero, y es un ejemplo que se usa bastante pues, en economía y ha servido también como una especie de metáfora para analizar otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí el punto también que quiero mencionar es que hay una cuestión de relación con la incertidumbre, porque, digamos, el agente tiene que tomar decisiones considerando las estrategias de los demás y muchas veces no tiene la información de lo que los demás van a hacer, e incluso no tiene información de lo que esa misma persona puede hacer. Entonces ahí hay un tema de incertidumbre, de que se tienen que tomar decisiones estratégicas con información incompleta. La incertidumbre en gran medida se puede entender como la toma de decisiones en situaciones donde la información es incompleta, donde la información es cambiante y constantemente, digamos, oculta otros factores que podrían ser relevantes en la toma de decisiones. Y son situaciones que no podemos prever, ¿no? Eso es la incertidumbre en gran medida. Y teoría de juegos va a estar lidiando muchísimo con el tema de la incertidumbre. Bueno, aquí tenemos el famoso dilema del prisionero, donde tienes a dos personas. Digamos, el ejemplo es que tienes dos personas, dos criminales. A los dos criminales los detiene la policía, se los lleva a la cárcel y los pone a los dos en celdas diferentes. Y les dice, si tú confiesas y el otro no va a confesar, tú sales libre. Bueno, se te reduce el número de penas y más bien la otra persona se le echa toda la culpa, ¿no? Pero si el otro confiesa y tú no confiesas, toda la culpa se te va a ir a ti y tú eres el que va a sufrir la mayor cantidad de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les plantea a los dos esta situación. ¿Tienen que confesar o no confesar? Echar, digamos, de cabeza al otro o no. Eso es lo que aquí se plantea. Si el sospechoso 1 confiesa y el sospechoso 2 confiesa también, el tema es que los dos van a cargar con la culpa y los dos van a tener 4 años de prisión, por ejemplo. Ahora, si el sospechoso 1 confiesa y el sospechoso 2 no confiesa, la idea es que el sospechoso 1 sale de manera inmediata y el sospechoso 2 tiene toda la culpa y él se queda 5 años en la cárcel. Si el sospechoso 1 no confiesa y el sospechoso 2 confiesa, 5 años para el sospechoso 1 y 0 años para el sospechoso 2, ¿no? Y en cambio, si los dos no confiesan, los dos van a quedarse con un año de culpa, ¿no? Con un año de cárcel. Entonces, aquí el tema es el papel de los supuestos. Y aquí lo que se supone es que los dos agentes son estrictamente racionales, son individualistas, buscan satisfacer sus propios intereses, y entonces en ese sentido uno ya sabe que el otro va a confesar. Y si el otro va a confesar, el otro va a decir, bueno, si él va a confesar, pues yo también voy a confesar. Y entonces ninguno de los dos se va a mover de esa estrategia. Entonces ahí el equilibrio de Nash sería justamente confesar, porque esa estrategia sería la dominante considerando agentes individualistas que se mueven solo por intereses propios y que además están calculando lo que va a decir el otro. Eso sería, digamos, el equilibrio de Nash aquí. Ahora, si el juego se repite muchas veces y muchas veces, la cuestión es que parece ser que la predicción sería que ambos no confesarían, porque más bien lo que quisieran es reducir el número, digamos, de castigos que van a estar recibiendo. Entonces ya en ese caso no confesarían y decidirían cooperar. Entonces ese es el famoso dilema del prisionero. Básicamente aquí lo que interesa mostrar es que en teoría de juegos lo que se está haciendo es mostrar las estrategias de los agentes, estrategias entre ellos, donde pueden ganar o perder. Y aquí en este caso ocurre que cada quien siguiendo sus propios intereses no genera un bienestar social, sino genera un peor bienestar. Entonces aquí también esta es una implicación interesante porque la teoría de juegos lo que vino a hacer es mostrar
que no siempre la mano invisible de Adam Smith, es decir, que cada agente siguiendo su propio interés mejora el bienestar común, en este caso no ocurre. En este caso ocurre que cada quien siguiendo su propio interés genera una peor situación para todos, o al menos para esos dos, ¿no? Entonces, al menos teóricamente, teoría de juegos no necesariamente está del lado de esta metáfora de la fábula de las abejas, de Mandeville y de la mano invisible de Adam Smith. Si me quieren interrumpir para preguntas, comentarios, etcétera, en cualquier momento lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, hay diferentes maneras de hacer, digamos, teoría de juegos, etcétera. Hay muchos ejemplos. Hay una gran proliferación de este campo. ¿Sí, Luis? La duda que tengo es, ¿por qué en un principio la decisión de los prisioneros sería confesar? ¿Y por qué con la repetición eso cambiaría su decisión a no confesar? Sí, Bueno, eso es lo que entendí bien. sí, porque en el primer caso se supondría que el agente 1 y el agente 2 no tendrían los incentivos para cambiar de manera unilateral su estrategia, considerando que el otro ya está dando esa estrategia. Entonces, como los dos ya saben lo que va a hacer el otro, los dos se van a quedar ahí. En el caso, cuando se repite n veces el ejemplo, aquí se tienen que meter una serie una serie de supuestos, y el supuesto que se mete es qué estrategia van a adoptar los dos si lo que quieren es reducir el número de castigos. Y entonces, pues la idea es que la estrategia que tendrían que hacer es cooperar para minimizar el número de castigos, considerando que si no, ¿cómo se llama? Que si no cooperan y más bien están en constante conflicto, estarían los dos todo el tiempo castigándose con 4 años y 4 años y 4 años. Digamos, eso sería la razón. Desde mi punto de vista, bueno, esta es la respuesta estándar, lo que dicen los teóricos de juego. Desde mi punto de vista, no es muy clara esa solución, porque siempre va a estar la cuestión de que un agente puede traicionar al otro, ¿no? Y si lo puede traicionar, constantemente uno puede confesar y el otro no puede confesar. Y así, digamos, se pueden estar traicionando constantemente. La cuestión aquí es qué tanto podrían cambiar sus mentalidades, ¿no? Qué tanto en este caso podrían cambiar su manera de razonar, su manera de pensar, y más bien decir, bueno, nos ha llevado la desconfianza mutua a estarnos todo el tiempo, pues, traicionando, ¿no? Entonces, si más bien fuésemos más racionales, ¿no? Y nos pusiéramos a hablar o tuviéramos una forma de comunicarnos, pues, a lo mejor sería que confesaríamos, ¿no? Digamos, eso sería otra manera de pensar. Pero bueno, ahí, si tienes agentes que son completamente individualistas, pues uno puede decir, sí, vamos a cooperar, y a la siguiente lo vuelve a castigar, ¿no? Entonces yo creo que a nivel teórico no es tan claro que puedan cooperar. Y más bien la manera en cómo se responde, desde mi punto de vista, depende de los supuestos. O sea, según yo, lo que hacen los teóricos de teoría de juegos, cuando dicen que si el ejemplo se repite n veces, es introducir un nuevo supuesto que antes no había, y este nuevo supuesto lleva a que la respuesta sea que los dos cooperarían, es decir, que no confesarían. Ya voy a acabar aquí la presentación y ahorita ya le entramos de lleno a la discusión. Sí, bueno, ya nada más para concluir rápidamente. En el modelo de teoría de juegos, digamos, se puede decir que la manera en cómo se hace modelización siguen lo que hemos visto en sesiones pasadas, que es este modelo de entender los modelos como artefactos, que lo que van a hacer es construir, como dirían Mary Morgan y Margaret Morrison,
construir objetos que son mediaciones entre teorías y el mundo. Por un lado tenemos la teoría, que tiene una serie de definiciones, una serie de conceptos de solución. En este caso, la teoría de juegos pues habla de definiciones de agente, racionalidad, sus axiomas, estrategias, equilibrio de Nash, etc. Por otro lado, tenemos el mundo, que serían situaciones que ocurren en el mundo, etc. Ya sea, por ejemplo, lo que les mencionaba de Estados Unidos, la crisis de los misiles, las interacciones estratégicas que se dan entre empresas cuando compiten en el mercado, o las interacciones que se dan entre sindicatos y gobiernos cuando hay huelgas generales, etcétera. Digamos, eso es por un lado el mundo, y digamos, lo que se va a hacer por medio del teórico que se dedica a aplicar teoría de juegos al mundo, es construir un modelo que va a ser la mediación entre ambos, va a ser la mediación entre la teoría y el mundo. Ahí se construye el modelo. Y el modelo usualmente lo que va a tener es una estructura del juego, una estructura lógica, formal, matemática, que es la que nos provee la teoría propiamente dicha. Nos va a proveer una especie de esquema. Y por otro lado, el mundo va a aparecer en el modelo por medio de una narrativa. Por medio de una narrativa que lo que va a hacer es sintetizar hechos empíricos, tendencias, actores, etcétera, y luego ahí se va a construir un modelo. Y el modelo constantemente va a poder hacer inferencias tanto hacia el mundo como hacia la teoría, porque puede ser que haya situaciones en las cuales la modelización que estemos haciendo nos lleve a cuestionar la propia teoría. Por ejemplo, si nosotros tenemos una interacción estratégica o queremos modelar como si fuese una interacción estratégica a los prisioneros de las mafias, por ejemplo, en el caso de la película del irlandés, y queremos entender el comportamiento de este agente, pues vamos a ver que él no va a confesar nunca. A pesar de que le ofrecieron los estadounidenses, el gobierno, etcétera, le ofrecieron salir de la cárcel, le ofrecieron protección, le ofrecieron dinero, pero como él tiene una ética, un compromiso muy fuerte con su organización, tiene lo que en filosofía se llama un compromiso deóntico con el deber, es decir, un sentido de honorabilidad enorme, etcétera. En la película se ve que no confiesa jamás, y luego se van muriendo constantemente los mafiosos, etcétera, y él se queda callado y no quiere cooperar. Y ya es muy viejito y sigue en la cárcel y nunca dice nada, ¿no? Hasta que finalmente se muere. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ese comportamiento no se puede modelar con teoría de juegos. Definitivamente no se puede, porque se trata de una persona completamente movida por intereses, digamos, más colectivos, no por intereses propios, ¿no? O bueno, tendría que plantearse un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de cómo una situación del mundo se puede intentar modelar, y luego posteriormente la implicación que se tiene es un cuestionamiento de la propia teoría. O por ejemplo, lo que les ponía yo como caso de economía experimental, donde se plantean los dilemas ¿cómo se llama? Del ultimátum, donde tienes a dos agentes, a uno le das dinero, y esa agente le tiene que proponer al agente B una cantidad de dinero. Si el agente B acepta, los dos se quedan con el dinero. Si el agente B no acepta, se queda sin nada. Entonces, en los casos donde la agente A recibe, por ejemplo, $100 y le da a la gente, y le propone al agente B que se quede el agente B con 50 y él con 50, el agente B acepta usualmente y los dos se quedan con la cantidad. Pero cuando el agente A lo que hace es ofrecer él quedarse con 90 y darle al otro 10, usualmente lo que hace el agente B es rechazar la oferta. Entonces, cuando se rechaza la oferta, los dos se quedan sin nada. Entonces, eso es otro tipo de interacción estratégica. Y el agente B, pues en este caso, tiene un comportamiento que parece cuestionar algunos elementos de la propia teoría de juegos, ¿no? Pero bueno, aquí son ejemplos en los cuales se pueden hacer modelos que, digamos, parten de teorías, parten de datos estadísticos o datos experimentales, se hace el modelo,
Y una vez que se hace el modelo, se hacen inferencias tanto hacia la teoría como hacia el mundo. Entonces, esto para mostrar que el flujo entre teoría y mundo no es tan lineal. Usualmente pensamos que la teoría va hacia el mundo y ya, y no, es bidireccional, es mucho más complejo. Entonces, eso con respecto a esta manera de modelar. Y finalmente, apuntar algunos problemas filosóficos que tiene que ver con cómo interpretar la teoría de juegos, porque uno de los temas también que se vuelven un poco problemáticos es exactamente qué agentes se están representando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve problemático? Porque teoría de juegos, si bien inicialmente modeló la racionalidad plena de los agentes, etcétera, de personas de carne y hueso, posteriormente se fue aplicando y extendiendo a diferentes disciplinas, de tal manera que se modeló como si fuese teoría de juegos las interacciones entre diferentes bacterias, ¿no? Diferentes genes o diferentes animales. Entonces, en ese sentido, ¿qué agente o qué tipo de agente es el que se está modelando ahí? Porque resulta que, digamos, las predicciones que a veces hace teoría de juegos en algunos casos de la biología pueden ser exitosas. Entonces, en ese sentido, hay autores como Don Rose que nos habla de que teoría de juegos y teoría estándar de elección racional lo que hace es modelar agentes no humanos. Y por no humanos, él quiere decir agentes que no representan a personas ni seres humanos, pero que tampoco necesariamente son, digamos, animales, ¿no? Entonces, más bien se trata de una perspectiva no representacionalista, es decir, la virtud de modelos como estos no depende de que sean representativos, sino que más bien depende de la flexibilidad de su estructura formal, que permite formalizar una gran gama de fenómenos. Entonces, digamos, ahí hay una discusión filosófica bastante importante sobre el tema de la representación. Por otro lado, ¿cómo se relacionan las inferencias elaboradas por parte de la teoría de juegos con el mundo? Porque también es verdad que teoría de juegos lo que va a hacer es construir una serie de situaciones idealizadas con agentes idealizados que también muchas veces no necesariamente tiene conexión con el mundo. Y hay muchas situaciones reales de la vida cotidiana que no se pueden modelar pues, siguiendo la teoría de juegos. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que no entran en los modelos. Por ejemplo, ustedes piensen en cómo Sun Tzu, que es uno de los teóricos de la guerra en China, hablaba acerca del terreno y de cómo las interacciones estratégicas entre los ejércitos en gran medida tenía que considerar las ventajas del conocimiento sobre el terreno y considerar también que no es un solo agente, sino que son muchos agentes. En la época de Sun Tzu no era un solo ejército, sino que eran 6, 7 ejércitos peleando entre sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se modela ese tipo de situaciones siguiendo teoría de juegos? No es tan fácil, ¿no? No sé yo si se pueda modelar o no, pero el punto es que ahí hay un tema complejo, porque más bien parece que teoría de juegos lo simplifica todo y las inferencias que se pueden hacer desde ahí con respecto a situaciones reales de la vida cotidiana que son muy complejas, pues no es obvio en qué sentido teoría de juegos ahí tiene algo que decir. O sea, no es tan obvio. Ahora, por otro lado, ¿en qué reside el carácter normativo? O sea, es decir, el deber ser, ¿tiene alguna base filosófica actuar como lo plantea teoría de juegos? Es decir, actuar tomando decisiones racionales, optimizadoras, maximizadoras de utilidad, etcétera. ¿Cuál sería la base normativa de ese tipo de modelos? Entonces ahí también hay toda una discusión filosófica sobre si tiene base normativa o no. Porque muchas veces se presupone un tipo de racionalidad que, como vamos a ver con Herbert Simon, es una racionalidad olímpica, que solo los seres del monte Olimpo tienen, los dioses, no los seres humanos de carne y hueso. Ahora, finalmente hay otros problemas que tienen que ver al menos con el tema de la unificación, que yo creo que ese es el tema más polémico de todos, que es el tema de que teoría de juegos, como lo vimos en los textos que estaban para esta sesión, tienen una pretensión de convertirse en algo así como el modelo que sea capaz de unificar todas las ciencias sociales en un único patrón de explicación, que además sea un patrón simple.
Y entonces los ejemplos de investigación que hay en antropología, derecho, ciencias políticas, sociología, todo eso se podría en principio, según los teóricos de teoría de juegos, reducir a meras interacciones estratégicas y desde ahí, digamos, reelaborar el edificio de las ciencias sociales como un todo unificado. Y entonces estos autores lo que creen es que teoría de juegos, a diferencia de otros enfoques, nos habla de algo más fundamental, que es la noción de interacción. Porque, digamos, lo que ellos piensan es que la humanidad, o al menos la sociedad, es producto de interacciones. Y estas interacciones se modelan con base en teoría de juegos. Entonces, ahí hay un proyecto de reducir, pues se le llama por eso reduccionismo, reducir el conjunto de las ciencias sociales a meras interacciones estratégicas entre agentes. Y bueno, ahí estaba pues la presentación del día de hoy. Espero haber podido exponer el tema. Al menos en esta sesión, a diferencia de otras, sí me interesaba mostrar gráficas, me parecía importante mostrar pues los cuadros, mostrar un poco las motivaciones que hay detrás del proyecto de teoría de juegos, etcétera, y por qué se ha vuelto tan relevante en la actualidad. Yo diría que en los años 90, sobre todo, hubo como un crecimiento bastante exponencial de esta literatura. Y ya en los años 2000, digamos, hay un gran cuestionamiento, sobre todo también porque lo que se cuestiona en gran medida es que los agentes no son tan racionales o no somos tan racionales. Y en el libro que les mencionaba de cómo la razón casi pierde la cordura, hay un poco ese cuestionamiento también. Ahora, otras ciencias sociales tienen otros marcos teóricos, otras perspectivas y otras tradiciones, y directamente rechazan la teoría de juegos. O sea, realmente piensan que es demasiado simplista. Por ejemplo, para hablar de problemas sociales que son súper importantes en la actualidad, como es el fenómeno del populismo, ese ejemplo no se puede modelar con teoría de juegos, ¿no? Entonces, digamos, ahí es un caso donde hay preguntas que tienen ciertos científicos sociales que no se pueden responder a partir de este formalismo, ¿no? Y luego hay otras preguntas también relacionadas a la falta de racionalidad de los agentes, etcétera, como podría ser el tema de la obesidad, donde en gran medida tampoco esto se puede teorizar con teoría de juegos. Entonces hay muchos ejemplos que yo creo, o al menos la posición que yo suelo tener, es que teoría de juegos no puede ser ese marco teórico que unifique las ciencias sociales. Sin embargo, creo yo que en sus nichos, en sus áreas específicas y especializadas de conocimiento, ahí pueden aportar, ¿no? Pero digamos, ya no sería esta ciencia universal, abarcadora, que nos hablaría del conjunto de fenómenos de las ciencias sociales, eh, como una especie de proyecto de unificación, del mismo modo en que se plantea la teoría de cuerdas en física, donde en física, pues igual no hay una unificación tanto de los niveles cuánticos, de los niveles de la mecánica clásica y de la teoría general de la relatividad. O sea, si bien en física hay la teoría de cuerdas y esta teoría de cuerdas plantea esta unificación, esa unificación lleva casi 30 años que no se ha logrado, ¿no? Entonces, si en física no se ha logrado, pues en ciencias sociales me parece que tampoco, o sea, no hay buenas razones para creer que puede haber esta unificación a partir de la teoría de juegos, de una serie de fenómenos súper complejos de las ciencias sociales digamos, a ese tipo de modelos. Pero bueno, ya, si quieren pasamos a comentarios. Yo tengo una percepción que va un poco acorde con las críticas que se hacen en general a los modelos económicos. Sí. Porque si bien comparto contigo la postura de que la teoría de juegos no parece ser una teoría que unifique las ciencias sociales, o sea, creo que es sobreestimar sus capacidades, pero, pero también parece ser que se descredita a veces los modelos de teoría de juegos
porque son muy idealizados, ¿no? Pues es también lo que pasa con economía, pero pues de cierta manera, si lo que queremos es establecer tendencias un poco a la Cartwright, pues a lo mejor sí son útiles, ¿no? Para explicar ciertos fenómenos, obviamente bajo ciertas condiciones, etcétera. Y de cierta manera, pues de ahí también se puede derivar un cierto poder explicativo para digamos, un stock de fenómenos. Obviamente hay fenómenos más complejos, pero pues creo yo el propósito de los modelos pues es también de cierta manera simplificar la realidad, ¿no? O vaya, abstraer cuestiones de que o no se pueden modelar o que ya es demasiado modelar, meter, digamos, todas las variables de lo que conlleva un fenómeno social. Pero pues si sirve para explicar, pues yo no veo por qué tampoco sea tan dañino el teoría de juegos. Y creo que en eso estamos ya de acuerdo, pero sí, darle ese estatus de que sea la teoría unificadora, creo que es demasiado, ¿no? Y habría que pensar si hay alguna otra teoría unificadora en cualquier otra disciplina. Y vaya, esas son mis impresiones de teoría de juegos, porque para mí, en ciertas cuestiones sí tiene un poder explicativo bastante importante. En biología es bastante, bueno, no es bastante común, pero puedes encontrar muchos trabajos que modelan el comportamiento de dos agentes pues, con teoría de juego y explica muy bien algunas cuestiones. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que aquí uno de los temas es el tema de interpretación, cómo interpretamos la teoría de juegos. Y dentro del tema de la interpretación, una de las discusiones que apuntan los teóricos que escribieron el artículo de este autor que se llama Achille Eckstein y Tilburn Jaynor, tiene que ver con el rango de aplicación de la teoría de juegos. O sea, me parece que no está en duda o es muy poca la gente que considera que teoría de juegos no sirve, ¿no? O al menos como a nivel general, ¿no? Eh, me parece que muy poca gente diría teoría de juegos es algo inútil y ya. O sea, los hay gente que piensa eso, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente más bien lo que tiene en mente es que existe una teoría, en este caso este tipo de modelos, que se pueden aplicar a un rango específico de situaciones, que tiene, digamos, un rango que puede potencialmente explicar, pero no es muy claro cuál es ese rango. Y, por ejemplo, lo que se suele hacer, y a veces suele parecer como descalificaciones, etcétera, es que se hacen preguntas desde un rango digamos, de investigación, de objetos de estudio, que no se pueden resolver con teoría de juegos, ¿no? Y ese tipo de críticas, pues a mí me parecen bastante válidas, ¿no? En el sentido de que un investigador lo que está haciendo es tratar de encontrar problemas en el mundo y luego resolverlos. Y si el objeto requiere cierto tipo de teorías, pues se adoptan esas teorías, pero no necesariamente tenemos que estar casados a aplicar necesariamente teoría de juegos, ¿no? Que es un poco también el otro extremo, ¿no? Autores que todo el tiempo quieren que apliques teoría de juegos para todo. Y si no lo formalizas, si no usas las curvas de utilidad, si no usas los axiomas o no pones el argumento en términos de teoría de juegos, pues o sea, no te publican el artículo, ¿no? O simplemente no te toman en serio. Que ese es el otro extremo, ¿no? Ver teoría de juegos como si fuese obligatorio usarla, ¿no? Y yo creo que es ahí donde tampoco, ¿no? O sea, yo creo que es una teoría importante que sí tiene un rango de aplicación y que es un rango de aplicación específico. Ahora la discusión sería cuál es ese rango de aplicación. Y bueno, no es sencillo, ¿no? La respuesta. Ahora, también qué tanto teoría de juegos se puede adaptar a otras disciplinas, ¿no? Porque también un poco lo que ocurrió en los años 90, cuando se generó esta tendencia de lo que la CEAR llama el imperialismo económico, es que los demás científicos sociales lo que veían era una especie de arrogancia donde venían los economistas con un tipo de modelos matemáticos a decirle a los demás que lo que hacen no sirve, ¿no?
y que lo que hacen no tiene ninguna utilidad, no es ciencia, y más bien lo que sí es ciencia es lo que ellos hacen. Un poco hasta la CEAR usa metáforas como colonizar, y en su teoría, en su visión, pareciera que ellos estaban colonizando las ciencias sociales como si fuesen ciencias pues que realmente no estaban civilizadas, por decirlo así, ¿no? Bueno, es un texto bastante polémico ese, porque lo escribe Lasser y él es un alumno de Gary Becker. Y bueno, o sea, no es que uno diga, tienen una mentalidad de colonizadores, o sea, realmente ellos mismos la escribieron y se describen así, ¿no? Entonces, digamos, por eso se genera como también esa visceralidad hacia la teoría de juegos. Bueno, es algo que sí, yo estuve pensando, yo tomé, cuando estuve estudiando la carrera de actuaría, tomé las materias de teoría de juegos Sí. y teoría de las decisiones y efectivamente, o sea, uno cuando está no en un marco de cuestionarlas o de ver sus problemas filosóficos, bueno, a mí me parecen materias muy bonitas porque me parecen muy sencillitas, porque precisamente sus grandes problemas, ¿no? Sus modelos son muy sencillos, son muy fáciles de aplicar, pero lo que te comentaba también antes, ¿no? Pero se ponen un montonal de restricciones y es así un modelito cuadradito, chiquito, bonito, pero que muchas veces no te explican, te digo, no, a mí nunca me explicaron qué era eso de ser racional y razonado, una decisión racional y razonada, y yo me quedaba, me suena como lo mismo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Hasta me lo tuve que aprender de memoria porque no me decía nada. Pero sí, efectivamente son modelos que te funcionan muy bien, pero sí están muy acotados y muy bien delimitados para que te funcionen, porque si los sacabas tantito de sus parámetros y ya no te daban el resultado propuesto. Claro, claro. Sí, sí, a mí me parece muy importante esto que dices porque, por un lado, lo que se entiende por decisión racional usualmente se da por sentado y, por ejemplo, qué bueno que lo mencionas porque muchas veces no se explica, ¿no? Pero se da por sentado que una decisión racional es la decisión óptima. Usualmente una decisión racional es única, es la que genera la resolución óptima de un problema y, digamos, si estás resolviendo un problema de equilibrio, pues es la que va a generar ahí la solución de equilibrio, etcétera. Pero al menos en teoría de juegos, una decisión racional es aquella que garantiza digamos, el aumento máximo de tu función de utilidad, considerando además la mejor estrategia que va a ser el otro, que también es un agente racional. Por ejemplo, en el tema de teoría del modelo del prisionero, ¿no? Del dilema del prisionero. Ahí la decisión racional, considerando que solo es que el juego solo se juega una vez y que son agentes individualistas, pues ahí la decisión dominante, así le llaman ellos, es confesar, ¿no? Ahora, ¿qué sería una decisión racional? Tendría que tener elementos de coherencia, elementos de cálculo, elementos de racionalidad medios fines y una decisión razonada. Digamos, aquí ya no se meten tanto ellos, ¿no? Que eso ya es lo que le va a interesar a Simon y que le interesa a la Behavioral Economics, es cómo razonamos, cuáles son las razones que nos llevan a tomar la decisión, por qué tomamos la decisión de una forma y no de otra, qué criterios, qué valores van a estar jugando ahí. Digamos, aquí lo que hace teoría de juegos, al menos como la presenté, es usar una serie de supuestos como si, que lo que van a hacer es cerrar, por decirlo así, la cognición, como dirían Gigerenzer y como dirían ¿cómo se llama este autor? Brian Arthur, de tal manera que la cognición se queda vista como una caja negra. Es decir, uno recibe estímulos, no sabemos lo que ocurre en la cabeza, no sabemos el proceso de razonamiento,
Simplemente sabemos que hay inputs y luego después hay outputs. Los outputs, ¿no? Entonces las decisiones racionales serían los outputs, pero lo que estructura esas decisiones racionales, la parte razonada, no está, digamos, suficientemente clarificada en este tipo de ejemplos. En cambio, como lo vamos a ver en la sesión que viene con Simon y con estos autores de la Behavioral Economics, a esos autores lo que sí les va a interesar es explicar cómo las personas toman sus decisiones, no nada más qué decisión hay que tomar, sino cómo las personas toman su decisión. Y bueno, ahí pues son preguntas un poco diferentes, ¿no? Ahí de aplicación. Ahora, por ejemplo, un tema que yo creo que es interesante es en qué medida se puede decir que teoría de juegos nos está hablando de un patrón de explicación causal. Yo no estoy seguro que en teoría de juegos se hable de causalidades. Más bien como que me da la impresión que la explicación ahí en teoría de juegos ya no depende de causas o de relaciones causa y efecto, sino que más bien es un tipo de explicación diferente que algunos autores llaman explicación de equilibrio. A mí no me queda muy claro qué significa explicación de equilibrio, pero en todo caso lo que uno puede ver es un patrón friedmaniano, donde lo que interesa es la predicción, y más bien se usan supuestos como si para predecir comportamientos. Pero me parece que no hay una explicación causal, porque para hablar de explicaciones causales se tendría que hablar de mecanismos. Y dentro de esos mecanismos tendríamos que hablar por qué las personas toman la decisión que toman. Y ahí me parece que el mecanismo es necesariamente un mecanismo cognitivo, que nos tiene que dar cuenta del razonamiento que siguió la persona para tomar la decisión que tomó. Quería comentar que también yo tomé hace tiempo una materia en donde se manejaban estos conceptos, creo que se llamaba decisiones estratégicas, algo así, Sí. y había un simulador, era un Sí. simulador que nos repartían por equipo, éramos como 4 o 5 equipos, cada equipo era una empresa, Sí. y nos decían exactamente eso. Cada semana, era una materia de 6 meses, entonces cada semana teníamos que dar una decisión, y nos decían, su decisión tiene que ser racional y razonada. Y nos explicaban lo siguiente. ¿Qué significa que sea razonada? Que lo razonen entre todo el equipo, representando las diferentes áreas, la de control de costos, la de inversión en publicidad, la de relación con todo, lo que una empresa, desde luego la de costos de elaboración del producto, etcétera, etcétera. ¿Y qué significaba que fuera racional? Que se expresara por medio de una razón de preferencia matemática. Es decir, la decisión que tomó este equipo esta semana incide en gastos de publicidad y va a afectar nuestra estructura de costos de esta manera, o va a afectar nuestro apalancamiento en esta manera, o va a afectar la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la manera en que se expresaba estos dos factores, la racionalidad matemáticamente y el ser razonado porque por consenso. Y había estos dos elementos que acabas de mencionar, Josafat, de Friedman, predictibilidad. ¿Y qué otro dijiste que Friedman sustenta? Supuestos como sí y, digamos, con la finalidad de predecir. Anda, supuestos como sí. ¿En qué consistían esos supuestos? En que, supongo que si yo gasto en publicidad, los equipos competidores van a gastar también en publicidad o no van a gastar, o más bien lo que van a hacer es una estrategia de precios o una estrategia de costos, o se van a endeudar o van a crecer o van a, no sé, incrementar el volumen de producción, etcétera, etcétera. Esos eran los supuestos. Y la predictibilidad estaba en función de lo que los otros equipos, las decisiones que los otros tomaban. Era un juego muy interesante. Pero empezaron a haber imperfecciones que yo creo que también ocurren en la realidad. ¿Qué imperfecciones? Que como éramos amigos, y éramos cuates, éramos equipos, pero también éramos cuates, empezaban a filtrar información y unos se enteraban que iba a ser decisión del otro y demás. Yo creo que eso ocurre en la realidad. Entonces, esas imperfecciones se pueden considerar dentro de la teoría de juegos. Por ejemplo, hace años trabajé en IBM y la principal competencia era HP,
Pero era muy común que empleados de IBM se fueran a HP y viceversa, y ahí estaban las imperfecciones. Se empezaban a infiltrar las decisiones que tomaban, estratégicas que tomaban la competencia y demás. Esa es la realidad. Es decir, la teoría de juegos no es un sistema diabático cerrado, sino que se permea hacia afuera. Y bueno, me interesará saber si este tipo de juegos, que cada vez son más sofisticados, pudieran tomar en cuenta esas imperfecciones humanas, reales. Claro. Bueno, Sí, sí. Esto que mencionas, esto último, me parece que involucra una discusión también filosófica que se da también en esta literatura sobre desidealización, porque, digamos, lo que hace teoría de juegos es presentar, como ya lo comentaba Gaby, un poco como lo comentas tú también, es presentar un modelo simple, manejable, aplicable, fácil de manipular, fácil de digamos, de adaptar, etcétera. Digamos, ahí tiene esa virtud, esas virtudes, pero el tema está en cómo lo desidealizamos, cómo integramos variables más realistas o variables más cercanas a lo que queremos modelar, integrando pues imperfecciones, como por ejemplo puede ser el caso de que, y de hecho lo hay modelos de teoría de juegos donde lo que se integra es las asimetrías de información. Cómo las interacciones entre los diferentes agentes parte de que los dos no tienen la misma información. Y eso va a generar, pues al final, una serie de situaciones en las cuales pues, unos agentes con información privilegiada pues, va a adoptar las mejores estrategias que los agentes que tienen información incompleta, ¿no? Entonces, las asimetrías de información son fundamentales en la teoría de juegos, ¿no? Cómo se integra esa parte. Ahora, otro elemento tiene que ver con el procesamiento de la información, porque en muchas ocasiones se da el ejemplo de que tener más información no necesariamente nos lleva a tener mejores decisiones y que en muchas ocasiones tener más información lo que hace es confundir a la gente. Y en ese proceso de confusión de la gente, pues digamos, a veces las decisiones que se adoptan son peores, ¿no? No sé si les ha tocado en muchas ocasiones que ustedes están recibiendo, por ejemplo, están resolviendo ¿cómo se llama? Un examen de opción múltiple y empiezan ustedes ahí a resolver, y regresan a preguntas donde no están seguros de lo que ocurre y empiezan a pensar en más información y la mente les trae más información, etcétera, y se empiezan a confundir. O, por ejemplo, personas que ustedes ya habían tomado una decisión o ya tenían ahí una posición sobre algo y les meten más información que lo que hace es como confundirlos y entonces ya no saben ni qué hacer con tanta información y bueno, eso muchas veces hace que las personas pues no tomemos las mejores decisiones. Eso en teoría de juegos ocurre o sea, digamos, se trata de modelar también como problemas epistemológicos, problemas relacionados a la cognición. Este autor que se llama Tim Brun-Jainoff, que es del autor del artículo también él está muy interesado en estudiar economía del comportamiento y en estudiar también sesgos cognitivos. Entonces, uno de los temas también que ahorita podría ser interesante analizar es cómo pueden ser las dinámicas estratégicas entre agentes con racionalidad acotada, entre agentes con sesgos cognitivos o incluso agentes con diferentes criterios axiológicos, donde hay unos agentes que toman decisiones con base en una serie de criterios axiológicos que les establece qué decisiones serían probables o posibles y qué decisiones serían pues simplemente prohibidas, ¿no? Tipo tabú, ¿no? En ciertos contextos. Por ejemplo, cuando se dio las guerras de conquista, ¿no? En América, uno de los temas que no hacían los pueblos prehispánicos era guerrear en la noche. Para ellos era, pues, simplemente algo que no se podía hacer. Y los españoles tomaban ventaja y invadían pueblos en las noches, porque ellos ya sabían que los aztecas no iban a luchar en las noches, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí las interacciones estratégicas están también normadas por los criterios axiológicos de cada pueblo, ¿no?
Y sí, tiene que ver con estos problemas de desidealización. Ahora, la desidealización pues tampoco es tan sencilla, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, la noción esta de, o sea, porque muchas veces las idealizaciones son parte de la formación de conceptos. Yo el concepto de equilibrio de Nash me parece que es un concepto que es altamente dependiente de idealizaciones, en este caso de que los agentes todos son racionales y que piensan que los demás son racionales, ¿no? Pero en cambio, si quitamos ese supuesto, a mí no me queda muy claro entonces qué sería un equilibrio de Nash, porque ya no habría una noción de que estás haciendo la mejor estrategia, porque no se sabe, y tampoco sabes si los demás van a hacer la mejor estrategia posible. Entonces ahí me parece que la noción de equilibrio de Nash, pues si se desidealizan a los agentes, esa noción desaparece. Y más bien tendríamos en todo caso múltiples equilibrios de Nash, muchísimos. Que es un problema que es de los que menciona Varoufakis como uno de los problemas serios para poder usar teoría de juegos como base para el conjunto de las ciencias sociales. Fíjate que en aquella época nos hablaban justamente de que romper el equilibrio podría ser una estrategia. Y nos hablaban nos enfatizaban mucho el caso de Electra. El caso de Electra rompía el equilibrio en cuanto a que los créditos que normalmente daban ese tipo de tiendas eran créditos de largo plazo, de montos importantes, etcétera. Una estructura comercial tipo Liverpool, ¿no? Y el equilibrio que rompió Electra, decían en esas clases, es que los créditos los pulverizaba y te daba crédito por una plancha o por una bicicleta. La desventaja es que eran créditos chiquitos con respecto a sus competidores, pero la ventaja es que estaban recibiendo efectivo a diario. Ese era el equilibrio que rompió. Entonces, la racionalidad de que da créditos grandes para recibir pagos grandes, lo rompió haciendo créditos pequeños para recibir, pero constantemente efectivo. Entonces, esa podría ser una postura, ¿no? Que el equilibrio de Nash también podría romperse para buscar ventajas. Pero en ese caso parece ser que no rompió un equilibrio de Nash porque no es claro cuáles eran las estrategias de los demás. Porque, digamos, aquí la noción de equilibrio de Nash involucra que tú ya estás tomando la decisión óptima, considerando además las decisiones óptimas de los otros. Entonces, en este caso daba la impresión que Electra no estaba haciendo su mejor estrategia posible. Más bien pareciera que encontró su equilibrio de Nash justamente aplicando la mejor estrategia posible, pero el equilibrio de Nash es un concepto relacional, es decir, involucra la interacción de los demás. Entonces, si esta empresa hizo ese giro estratégico, ¿no? Bajar el número de créditos para aumentar los créditos, etcétera, habrá que ver... Bajar el monto. Bajar el monto, etcétera. Habrá que ver qué respuesta hicieron los demás. Si hicieron lo mismo, entonces significa que el nuevo equilibrio de Nash llegó ahí, ¿no? O sea, porque una opción que puede ocurrir es justamente esa, que parten de un equilibrio de Nash original y entonces se generan situaciones técnicas que posibilitan un cambio de estrategia y uno de ellos cambia de estrategia y después el otro vuelve, digamos, a reajustar su estrategia y se restablece otro equilibrio de Nash. Un poco así lo ven, de hecho, los economistas, las competencias de los mercados. A veces los mercados pues están ya en un equilibrio porque están completamente, digamos, interactuando entre sí las empresas y de pronto cuando llega una inversión o un cambio tecnológico, hay una empresa que utiliza ese cambio tecnológico para cambiar la estrategia competitiva y gana una ventaja y entonces las otras empresas se ven obligadas a también hacer cambios tecnológicos y puede que después otra vez lleguen a otro punto de equilibrio de Nash. Sí, sí, creo que sí, te entiendo que el equilibrio de Nash implica la racionalidad conjunta. Me parece que en aquella época, no sé si a la fecha sigue siendo lo mismo, pero se convirtió esa empresa en líder en liquidez constante.
y otras intentaron imitarlo, buscando ese equilibrio que tú mencionas, pero me parece que nadie lo logró. Por ejemplo, hay una empresa que lo intentó a la par, pero acaba de quebrar. ¿Cómo se llama? FAMSA. Sí. FAMSA intentó hacer lo mismo y no le salió. Pero bueno, tienes razón. Los demás querrían buscar otra vez una racionalidad, pensando en la racionalidad de los demás. Aquí el punto es que la estrategia competitiva, no sé si rompió el equilibrio de Nash, pero al menos hizo un giro en las decisiones propias y de los demás, que le generó una competencia estratégica de largo plazo. De liquidez, concretamente de liquidez. Claro. Sí, aquí en este ejemplo que pones, a mí me parece súper interesante porque a mí me parece que pone digamos, como caso, cuáles serían las implicaciones normativas del modelo, ¿no? O sea, un teórico de juegos, ¿qué le podría sugerir a una empresa, ¿no? En este caso, pues una empresa dedicada a los microcréditos. Pues, digamos, lo que no le diría es, llega a tu equilibrio en Nash. O sea, eso no lo diría. Porque más bien el equilibrio en Nash es un concepto descriptivo. Nos describe una situación. Lo que le diría es, busca tu mejor estrategia. Busca evaluar cómo las demás, digamos, agentes están interactuando contigo, qué estrategias están haciendo ellos. Entonces, pues los pondría ahí a hacer la caracterización de los diferentes agentes y las estrategias que están aplicando. Ahora, dentro de las estrategias que están aplicando, considerando sus medios materiales, etcétera, ¿son las mejores? ¿Son las mejores estrategias de ellos o no? Ahora, otro tema que me parece importante es que los teóricos de teoría de juegos casi siempre ponen énfasis a no subestimar, digamos, a los oponentes, ¿no? Porque como se les atribuye las mejores estrategias posibles, más bien uno ya estaría preparado de que ellos van a ser, pues, unos grandes competidores y entonces no se va a confiar, ¿no? Entonces, una consecuencia normativa sería justamente no subestimar a los adversarios. Y finalmente, otro de los elementos que yo creo que están cruciales aquí en la parte normativa es pensar en secuencias de actos, ¿no? O sea, si yo hago esto, ¿qué va a hacer él? Y si él hace, ¿qué hago yo? O sea, de un poco pensando en el ajedrez, ¿no? Cada vez que una persona va a mover una pieza, uno piensa lo que va a hacer el otro y entonces ya se empieza a meter en situaciones imaginarias. Si yo muevo él mueve esta pieza, y luego yo muevo esta pieza, y luego él mueve esta pieza, y al final nos comemos, y quien sale ganando soy yo. Entonces, vale, hago la movida, ¿no? Etcétera. Un poco teoría de juegos es eso. También es esa forma de pensar en escenarios posibles, contrafácticos, donde las implicaciones de cada decisión son evaluadas, ¿no? Y evaluadas siempre pensando de manera dinámica. Cada vez que yo hago esto, ¿qué va a hacer el otro? Y cada vez que él haga esto, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, es de esa forma. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas de teoría de juegos es que usualmente solo modela 2 agentes. Yo hasta ahorita no he visto modelos de 3 agentes o más. Lo que ellos hacen es, por un lado, quizás cuando quieren hablar de modelos multiagentes, hablan de un agente y el agente N. Y el agente N es la sumatoria de muchos agentes, pero al final como que no logran captar esta diversidad de agentes que sí existen, digamos, en la realidad, ¿no? Más bien lo simplifican todo a 2. Y usualmente y eso es algo que se critica bastante en las teorías de las decisiones, usualmente son modelos binarios, donde nos hablan de hacer X, o sea, hacer como sí o no, sí o no. No nos hablan como de tipos de estrategias más complejas. Y eso es algo que también se suele, pues, criticar en esos modelos. Al menos la gente que se dedica a la ciencia política muchas veces tiene esa desconfianza de la teoría de juegos, porque lo que presenta al final son a veces valoraciones un poco simplistas, digamos, de contextos políticos más complejos. Ese juego que te mencionaba hace rato,
el de competencias entre empresas, simulador de competencias entre empresas, Sí, no sería de varios. Nunca vi la programación del juego y nada, sí. pero daba la impresión de que no era 1-1, sino que éramos varios equipos interactuando, tomando decisiones semana con semana. No Sí, sería, o tú crees que era 1-1? yo creo que puede ser que sí, pero a ver, lo que pasa es que ustedes, si entendí bien el ejemplo, se formaban equipos y cada equipo tenía que tomar decisiones racionales y razonadas y, Así es. y luego mostrarle pero digamos, Se las capturaba en un software, es decir, Ujú, dábamos nuestra decisión, cada equipo la daba por separado y se ujú, metía en un software, un ujú, simulador. ujú, Ese simulador me parece que no era 1-1, sino era ujú, todos contra todos. Estoy hablando de finales de los 90, no sé si, ujú. supongo que no estaba tan... Sí, será cuestión de analizar ahí ese ejemplo, porque ahí el tema es cómo se está modelando, porque a lo mejor puede ser que eso no era teoría de juegos. Igual era otro tipo de simulación, Un simulador un simulador empresarial. diferente, sí. Porque usualmente yo lo que he visto en los modelos es que se pone, por ejemplo, el agente 1 y el agente N. Y el agente N resulta ser una especie de agente representativo, un supuesto que se usa bastante en los modelos de equilibrio general, donde se supone que el agente N es un agente que tiene la misma curva de utilidad o función de utilidad, ¿no? O sea, si hablamos de agente N, se dice que muchos tienen la misma función de utilidad, los mismos parámetros y que la manera en cómo van a maximizar su utilidad es la misma. Entonces, Arrow pues hizo ese tipo de supuestos cuando habló de equilibrio general y ese tipo de supuestos se integran a los modelos de teoría de juegos y entonces, bueno, tienes al agente N contra agente N, ¿no? Que son agentes representativos que en teoría no representan a agentes concretos, sino agentes idealizados. Pero bueno, ahí también es una situación de que al final las interacciones entre agentes N, o sea, el agente N y el agente X, pues se vuelve como un poquito difícil de decir que así ocurre en la realidad, ¿no? Puede ser, puede ser. Ah, que era multivariable. Sí. El factor de utilidad era multivariable, dependía de Mm, muchas decisiones. Pero claro. bueno, Pero sí, si nos puedes enviar el libro que mencionas, sería bueno revisarlo para revisar ahí la parte de la simulación, porque también puede ser que sea más relacionado esto a una literatura que habla de modelos multiagente, y esos son modelos de sistemas complejos, donde se hacen muchísimas simulaciones computacionales, y lo que se hace ahí es tener múltiples agentes que interactúan entre sí y se generan redes entre ellos y cada gente a veces tiene, digamos, diferentes peculiaridades, ¿no? Y según el que lo va simulando, le va integrando o poniendo ciertos parámetros. Entonces, a lo mejor se trataba más de un tipo de simulación por medio de modelos multiagentes. yo creo que sí. Uh Era -huh. eso más bien. A mí lo que... ¿Puedo hablar? Nadie iba a Sí, sí, hablar. claro, sí, sí, sí. A mí lo que me llama la atención de este modelo, bueno, de teoría de juegos, es cómo, pues supone que hay una racionalidad lógica y matemática espontánea, ¿no? En las personas. Y, por ejemplo, tantos otros factores como la educación, la historia personal, este, la formación de hábitos, que todo eso forma un modo de razonar en las personas, ¿no? Que muchas veces no tiene nada que ver con formas lógicas o matemáticas, ¿no? Y sí, digo, eso me llama la atención o sea, cómo, o sea, porque en realidad es muy difícil llegar a ser así de racional, ¿no? Y de lógico y de tomar en cuenta todas las variables y ver como costo-beneficio a corto y largo plazo, ¿no?
Entonces, es muy complicado encontrar personas que razonen así, ¿no? En su vida Claro, cotidiana. claro. Sí, o sea, digamos, lo vamos a ver en la sesión que viene. Parte de la crítica que hace Simon y que hace los teóricos de la Behavioral Economics es justamente que las personas normales de carne y hueso usualmente no razonamos de forma tan fría, tan calculadora, eh, tan instrumental en nuestro día a día, ¿no? Sino que más bien las emociones, los sesgos cognitivos, nuestras limitaciones cognitivas, el entorno, las preferencias prosociales, todo eso constriñe nuestra toma de decisiones. Entonces es un poco la dirección que ha encaminado, digamos, la economía del comportamiento, es justamente decir que las personas normales no tomamos decisiones como lo plantearían los teóricos de teoría de juegos. Ahora, lo que plantea teoría de juegos es más que nada, desde mi punto de vista, una serie de herramientas que pueden ser útiles en ciertos contextos muy específicos. Pero hay otros contextos donde simplemente no se puede tomar decisiones como lo plantearía la teoría de juegos, ¿no? Un ejemplo es lo que Simon llama, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, problemas no formalizables. Problemas que matemáticamente son tan irregulares o que simplemente no se les puede dar una forma matemática y que no se puede, digamos, resolver desde teoría de juegos, ¿no? Pero sí se puede resolver desde un punto de vista de razonamiento heurístico, ¿no? Por ejemplo, un tema es cómo comunicar riesgos. Entonces, el lenguaje, la forma en cómo redactas el informe, las palabras que vas a usar, el momento apropiado en el cual lo vas a publicar, todo eso es un tipo de razonamiento heurístico, diría Simon, que no se puede modelar con base en razonamiento algorítmico. Porque en gran medida, teoría de juegos supone esto, supone que la racionalidad de los agentes es una racionalidad algorítmica. ¿Y qué es un algoritmo? Pues es un conjunto de pasos que nos va a garantizar la resolución de un problema, ¿no? Por ejemplo, ustedes, no sé si recuerdan el cubo de los, que lo vas moviendo y vas poniendo los colores de cada lado con ciertos colores, ¿no? Se supone que ese tipo de ejemplos se pueden modelar y pueden existir una serie de pasos óptimos por medio de algoritmos que garanticen que con cada movimiento vas a llegar de manera gradual y al final llegarás a resolver el problema de poner todos los colores de un mismo lado, ¿no? en cada parte del cubo. Digamos, eso sería un algoritmo. Y lo que en gran medida teoría de juegos plantea es también un tipo de racionalidad algorítmica, que quizás lo que se trata de llegar pues es justamente a una resolución de problemas y de estrategias y de ahí pues hacer predicciones. Pero sí, el tema de exactamente cómo razonamos, pues parece ser que teoría de juegos tiene muy poco que decir sobre cómo razonamos. Más bien nos diría en tal contexto qué decisión es la más razonable, ¿no? o la más racional. ¿Qué decisión sería la peor? ¿Qué decisión sería la mejor? ¿Qué decisión va a hacer el otro considerando que es un agente racional? O sea, nos hablaría de lo que Simon llama racionalidad sustantiva, que nos dice el producto de una elección, pero no nos habla del proceso cognitivo que nos lleva a tomar esa decisión. Y para Simon, la manera en cómo se va a hacer, pues digamos, un estudio sobre cómo razonamos, cómo estudiamos, es estudiar las heurísticas. Y las heurísticas están muy ligadas a la intuición, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones en un contexto de tiempo limitado, en un contexto donde además no tenemos tiempo de razonar demasiado, de tomar decisiones tan racionalizadas, ¿no? Entonces se tiene que desarrollar una intuición que permita procesar información rápida, de manera frugal, y que permita tomar decisiones que sean suficientemente buenas, como lo plantea Simon. Eso es otra manera de entender la racionalidad. Y en Simon pues está más
digamos, presente la idea de entender el comportamiento de las personas de carne y hueso. Ahí hay, digamos, un contraste bastante importante con teoría de juegos. De hecho, Simon era bastante crítico de la teoría de juegos justamente por lo que acabas de decir, de que no nos están retratando las tomas de decisiones de las personas. Ahorita son las 12. Si quieren, ahorita nos damos un descanso de unos 15 minutos, ya ahorita para volver. Y si tienen más preguntas, las hacemos, etcétera. Y ya a eso de las 12:30, pues ya iniciaría la presentación Cristian y su compañero. Entonces, así le hacemos. Vale. Entonces, Entonces, ahorita en unos 15 minutos les mando el link. Hasta ahora.